Bueno, Antonio, bienvenido a nuestro canal de YouTube. Antonio es alumno del programa Focus, que para quien no nos conozca, pues somos un programa para profesionales de la nutrición que se sienten estancados o acaban de comenzar con su consulta y necesitan pues escalarla o gestionar mejor y vivir mejor de su consulta. Antonio, bienvenido. Hola, buenas, muchas gracias por invitarme. Bueno, Antonio, lo primero que yo sé que que tenías consulta antes de entrar en Ujú, Focus, sé que tenías tu consulta en Lucena, si no me equivoco. ujú. Me gustaría que me contase un poco el contexto de cómo estabas antes de entrar en Focus, o sea, cómo iba tu consulta, cómo pasaba consulta, etcétera. A ver, yo realmente ya tenía bastantes clientes porque llevaba 6 años pasando consultas. Lo que pasa es que la verdad es que no tenía nada automatizado, tenía precios bajos, o sea, tenía muchos clientes y trabajaba mucho. Entonces facturaba pues en función del trabajo que hacía. O sea, trabajaba muchísimo, pues la verdad que facturaba, pero dedicándole mucho tiempo. Y bueno, pues desde que estuve en el programa Focus, pues he implementado las poquitas cosas que hemos ido viendo y claro, sigo facturando, te diría que más, y trabajando pues prácticamente la mitad. Ujú. Porque, ¿cuánto tiempo llevabas tú con tu consulta? Perdón, no sé si me lo has dicho. Sí, sí, llevaba 6 años. Y presencial, ¿no? Sí, empecé con dos consultas, una en Cabra y otra en Lucena. Pero claro, era dedicarme bueno, todo el día al trabajo. O sea, de ahí quité la de Cabra, me centré solamente en Lucena y bueno, la verdad que gané calidad de vida porque ya no pasaba consulta en dos lugares, sino en uno, y eso pues me dio cierta, no sé, pues cierta estabilidad, me daba cierta, eh, pues no sé, pues podía organizarme mejor, pero aún así necesitaba dedicarle mucho tiempo. Y es verdad que, bueno, en los primeros años eran duros, pero poquito a poco es verdad que va ganando nombre, va ganando clientes y a los 6 años pues la cantidad de clientes que tenía era bastante amplia. O sea, yo en ese punto no me podría quejar. El caso era que cuando ya ganas, porque esto es como es todo, es progresivo. O sea, primero buscas clientes y ya una vez que te das clientes dices, ostras, ¿y ahora qué hago con ellos? Porque tengo tantos clientes que tampoco puedo gestionarlos todos. Y era lo que me pasaba a mí. Yo entré en el programa Focus no buscando un cliente, pero sí buscando un poco libertad de poder gestionar esos clientes sin dedicar mi vida entera a ellos. Era un poco por lo que entré aquí. Porque del programa cuando tú has entrado, porque vamos, está claro que tú llevas, el programa son 6 meses, llevas Ujú, 4, terminamos dentro de un mes y poquito o 2 meses. ujú. ¿Y cuáles son las cosas que más te han ayudado del programa? O sea, desde que has entrado hasta ahora, ¿cuáles son las cosas que tú dices, esto es un punto de inflexión para mí? Pues lo que más me ha ayudado el programa es simplemente tener la compañía de Antonio, un apoyo de 24 horas de una persona que, bueno, es una eminencia en la materia, ayudándote, cogiéndote de la mano y ya no dándote teoría, porque al final la teoría, los conocimientos hoy día están al alcance de todos. O sea, yo en estos 6 años no he parado de formarme, tanto he intentado también formarme a través de cursos de marketing. Yo mismo tengo marketing digital, o sea que la información la tiene. Lo que sí es verdad que, bueno, un día hoy no lo haces mañana, mañana tampoco lo haces, lo vas postergando, lo vas procrastinando y al final, pues bueno, te queda siempre igual. Entra a Focus, tiene Antonio, bueno, en este caso tú también has estado, Alberto, pero bueno, principalmente hablo de Antonio porque bueno, es la cabeza visible del programa, en la que te coge y ya no te da la teoría, sino que te coge de la mano para que la apliques. Y claro, eso es lo que marca la diferencia entre un curso, por ejemplo, y Focus. A mí realmente lo que me ha encantado, ya digo, no es tanto el contenido, que también es muy potente para aquel que no tenga estas herramientas, pero más que todo es eso, esto es lo que vamos a ver de contenido y tienes 3, 4, 5 semanas para aplicarlo y no es, venga, te dejo ahí a mano suelto, a mano de Dios, sino es un interés continuo de cómo vais,
lo habéis aplicado, venga, me conecto a tal hora. Yo personalmente, pues, bueno, parto de que no puedo estar presencialmente en las clases, o sea, me he conectado a una o dos clases. Sin embargo, he podido resolver todas las dudas porque Antonio no deja de hacer clases extras de tutoría. En diciembre, mismo diciembre, fue la única clase que yo pude estar presente. Fue una clase extra que tuvimos 3 personas, creo, o 4 personas. O sea, que quiero decir que es más personalizado. Estamos pagando al final una mentoría personalizada. Considero que eso es lo que marca la diferencia entre este programa y, por ejemplo, otros que yo haya hecho. Totalmente, totalmente. ¿Y hay algo que cuando empezamos a impartirlo en Focus, bien de Antonio o bien más de la parte de negocio, te generas un bloqueo de decir, esto no sé si lo voy a poder aplicar o llevar a cabo, y al final cuando has terminado aplicando has dicho, qué cambio? Bueno, realmente todo lo que se explica al final te genera un poco de reticencia, en plan, bueno, a lo mejor lo está aplicando a él porque ya te digo, yo trabajo en un pueblo que no es muy grande, entonces, siempre te genera ese diablillo en tu cabeza de, bueno, ya, pero es que él trabaja en un sitio o él ya tiene un cierto renombre o tiene un recorrido, al final siempre te generan dudas. Entonces, yo lo que sí me propuse siempre era, una vez que entré al programa, era ejecutar independientemente del miedo que me diese o del vértigo que me diese, era ejecutar. O sea, tú vas viendo que de primera verdad que te genera miedo, pero cuando vas a empezar a dar pasos, pues empiezas a ver resultados. Entonces, esos resultados te van quitando el miedo. El miedo, a mí personalmente, pues todo lo que se me ha propuesto, pues me daba vértigo. Yo tenía una consulta, como he comentado antes, llevaba 5 años, este era el 6.º año con ella, en el cual mis precios eran relativamente bajos y de un día para otro yo tengo que subir precios. Y he subido precios, pues prácticamente te diría el 40 o 50% de lo que cobraba antes. Eso te da miedo. ¿Por qué te da miedo? Ostras, porque tú no sabes cómo va a reaccionar el mercado a eso que tienes, porque eh, yo creo que a todo el mundo, independientemente del punto que esté, al final siempre le va a generar miedo. Pero yo siempre he pensado, claro, pero si yo no tuviera gente que yo le ponga un precio alto de primera, pues bueno, es como mi entrada al mercado. No sería tan, a lo mejor no habría tanta brecha como la que yo tengo ahora de tener muchos clientes a un precio subicado. Independientemente del punto que estés, va a tener miedo. Esto es como cuando tienes, hay una frase que me gusta mucho que dicen, cuando tienes poco dinero tienes problemas pequeños, cuando tienes mucho dinero tienes problemas grandes, pero al final los problemas siempre van a estar ahí. Pues esto es un poco igual. Independientemente de dónde estés, va a tener problemas. Problemas no miedos. Pero al final, cuando tú vas dejando un poco de lado eso y vas actuando, aunque sea dejándote llevar por el miedo o por el vértigo y vas dando pasos, vas viendo cositas, pues al final vas viendo muchos resultados. Y voy a contar una anécdota que le conté el otro día a Alberto, y es contigo, una clase tuya, que estuvimos viendo una clase tuya no sé si fue de Canva o no me acuerdo exactamente. Y nada, aplicaste, pues bueno, explicaste tu contenido y al final dijiste, al final de cada post hay que poner la llamada a acción, cosas sencillas, básicas, que eso, bueno, aquella que haya visto 4 cosas de marketing ya lo sabe. Pero bueno, no lo hace, no lo hace. Y yo, como me había propuesto, cada vez que escuchaba una clase o cada vez que veía una clase, aplicar aquello que se ha visto. Precisamente tenía uno de mis artículos, uno de mis posts, tenía preparado y digo, bueno, voy a aplicar esto que ha comentado Raquel. Vale, pues lo apliqué. Pues simplemente ese post que yo tenía, que yo suelo escribir bastantes artículos, bastantes posts, suelo tener bastantes recursos en Instagram, pues bueno, solamente ese post ya me hizo traer 5 clientes. O sea, a lo que quiero decir, que al final, pues bueno, cuando vas viendo que haciendo lo mismo, pero tocando un botoncito, genera ya los resultados que más o menos bueno, se te brindan aquí con el programa o se te prometen, entre comillas, pues al final eso te hace que sienta ilusión y que sienta ganas de querer seguir implementando aquello que estamos viendo en clase. Ahora, como siempre decís vosotros mismos, Antonio no para de repetirlo,
aquí el programa es muy bueno siempre y cuando tú apliques. Evidentemente, si yo me sigo quedando con la teoría, o sea, yo voy escuchando las clases indeferidas, voy escuchando cuando voy al trabajo. Si yo solamente me quedo con la teoría que me estáis dando y lo que voy escuchando en el coche para el trabajo, evidentemente poco se va a poder hacer. Pero si aplica, indudablemente va a obtener resultados. Hay que aplicar, no hay otra. Está claro, es que milagros no hacemos, lo que hacemos es daros una ruta y, vamos, os metemos una pequeña presión para que sigáis esa ruta y acompañaros en ese proceso al final. Y a nivel económico, Antonio, el paso de cobrar por consulta suelta programas, ¿cómo ha ido? Pues ha ido muy bien, como he estado diciendo, pues claro, yo ya facturaba, no tenía problema, la facturación la llevaba, creía que bien, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en el momento que tú metes paquetes, pues eso de que creías que iba bien, pues te das cuenta que ya no iba tan bien, que o sea, trabajando menos, pues se puede facturar más. Entonces, en ese punto lo que te das cuenta es que lo que tú crees que va bien siempre se puede mejorar. Que no nos quedemos limitados con como yo, a mí me va bien y ya puedo vivir de esto, pues ya está. Voy a buscar más pacientes. No es, vamos, el objetivo no es eso, porque al final más pacientes dedicaré más tiempo. La cosa es como qué rentabilidad puedo o cómo puedo optimizar lo que tengo. Entonces a mí, por ejemplo, me ha cambiado mucho, o sea, me ha cambiado una barbaridad el paquetizar, porque también una de las cosas buenas que yo tenía era que, por ejemplo, yo ya tenía una serie de clientes y también tenía bastantes clientes fidelizados. Entonces, yo verdad que podía más o menos prever qué era lo que podría facturar los meses siguientes. Pero ¿qué pasa? Que siempre te dejan sesiones colgadas, que con el que tú contabas a lo mejor de buena primera ya no puedes contar, que a lo mejor un día tenía un imprevisto y al final siempre tenía cosillas que al final pues hacía que tus cuentas no fuesen del todo rentables, por así decirlo. Y sin embargo, cuando tú paquetizas, pues esa cantidad de dinero que te entra de primera, pues te ayuda un poco a poder organizarte mejor, a poder gestionarte mejor, a poder, tú ten en cuenta que cuando metes un paquete, a lo mejor estás ya obteniendo el dinero de a lo mejor de haber pasado 5 o 6 consultas o 7 consultas. Entonces eso al final te da mucha más tranquilidad en ese mes. Al siguiente mes siempre tienes la duda de, bueno, vale, cobra este mes, pero el mes que viene, pero bueno, el mes que viene casi siempre vas a tener un cliente. Al final siempre vamos ganando clientes, vamos teniendo dinero, cash flow, y al final eso es lo que hace que nos ayude a que podamos tener la mente en seguir mejorando y no en el día a día de otra vez no me paso consulta, no voy a tener dinero para pagar la factura o pagar los imprevistos que me surjan. O sea, es como que tienes el dinero por adelantado y tú ya con ese dinero por adelantado pues lo inviertes, por ejemplo, pues, oye, lo voy a invertir en la web, que fue en mi caso, quería renovar la web, pero yo ya tenía mi web, una web que más o menos me funcionaba, pero quería mejorarla. ¿Qué pasa? Que como siempre estaba esperando al final de mes a ver lo que iba a facturar, a ver qué tal, pues siempre era algo que iba dando de lado. Ahora pues no, pues ahora yo ya tengo el dinero a primeros de mes y ese dinero pues lo que hago es que empiezo a invertirlo. Entonces al final pues indudablemente todo empieza a circular y a ir mucho mejor. Esto como eso, la bola que cada vez se va haciendo más grande. Yo tengo dinero antes, pues antes puedo dar pasos para invertir y como antes puedo dar pasos para invertir en mejorar el negocio, pues me va a entrar más gente y voy haciendo así. De la otra manera, pues no, de la otra manera pues yo esperaba a final de mes a ver lo que me quedaba para poder invertirlo. Y de esta manera, pues creces mucho más rápido, evidentemente, cuando inviertes antes de tener los resultados. Digamos que con las consultas sueltas, pues tenemos ese techo de cristal y cuando ya Claro. empecemos a vender por programa, ese techo de cristal se va porque ya puedes facturar muchísimo más y además estás mucho más estable. O sea, se te Claro, reduce hasta la ansiedad del mes siguiente y cómo estaré y al claro, final bueno, es totalmente diferente. yo soy una persona también muy metódica en el sentido de que, por ejemplo, yo ya llevaba antes mis métricas, llevaba mis cuentas, lo llevaba antes todo. La verdad que no lo llevaba tan como lo llevo ahora, de manera tan pulida como lo llevo ahora, pero yo ya llevaba mis cuentas. Entonces yo ya sabía lo que tenía que facturar. Entonces yo para mí, a la entrada del mes, yo ya tenía vamos, un objetivo, un punto a donde ir.
¿vale? Estaba todo el mes corriendo para intentar llegar a ese punto. De esta manera, pues, sigo teniendo que llegar a ese punto, evidentemente, pero con el pequeño impulso que te da la venta, por ejemplo, de los primeros paquetes, pues ya sé que te relajas un poco más. O sea, ya no tienes que ir tan estresado, ya no tienes que ir pensando en lo imprevisto, ya no tienes que ir viendo otra, pues me queda 500 euros y es que me quedan 4 días, a ver cómo lo hago. Sino que al final, pues a lo mejor llega al mismo punto, pero sin tener que correr tanto, en plan, pues más tranquilo. Entonces está genial, ¿vale? Qué bien. Y ya por finalizar, ¿qué le dirías a una persona que está dudando ahora mismo si entrar al programa? Porque este programa se abre solamente una vez al año. ¿Qué le diría a esa persona que, bueno, que está pensándose entrar y no termina de decidirse? A ver, la decisión siempre al final es como he comentado al principio, vamos a tener miedo de decir, vamos a dar el paso correcto o no vamos a dar el paso correcto. Pero la única decisión, vamos, el único consejo que yo le podría dar era que aunque tenga miedo, que confíe y que no lo vea como un gasto, que lo vea como una inversión de que va a recuperar poco tiempo después. Yo la única manera o sea, la única eh, o el medio en el que a mí me hizo dar el paso era eso, verlo como una inversión. Si tú lo ves como un gasto, evidentemente te va a venir mal, porque si estás empezando, te va a venir mal. Si tú tienes que desembolsar de primera el dinero, o aunque sea a plazo, te viene mal, porque es un gasto que tú no contabas con él y es un gasto que te estás poniendo, y a lo mejor si no vas bien, pues es hacerte que vaya unos meses negativos. O sea, te va a generar mucho, mucho miedo. Pero claro, no lo veas como un gasto, porque realmente el programa es una inversión. O sea, ya te digo que vuelvo a Antonio, eh, lo toman de manera personal. O sea, me refiero que este hombre le estás pagando para devolverte más de lo que le estás dando a él. Entonces, no tengas miedo en desembolsar el dinero, porque es que a la larga o a corto plazo, mejor dicho, lo va a obtener multiplicado. Entonces, lo único que puedo decirle es eso, que es verdad que puede generar reticencia el dar el paso, pero que al final, si Einstein dice una frase que dice, es locura hacer siempre lo mismo, esperar resultados diferentes. Pues es un poco la base que a mí me hizo también llegar aquí. En plan, yo ya llevo 6 años, llevo 5 años haciendo lo mismo, teniendo buenos resultados, creo, pero quiero tener resultados diferentes, tengo que hacer algo diferente, y por eso entré aquí con la ilusión de poder obtener resultados diferentes y cambiar cosas que no, o sea, que yo sabía que estaban ahí, que sabía que se podían hacer, pero no veía cuál era el momento o la forma de yo hacerlo. Entonces, bueno, quiero volver a repetir diciendo eso, que aunque te genere una primera, una primera no sé, duda o una primera visión de, oye, esto no será para mí, esto yo ahora me estoy empezando. Yo te pongo mi caso en el sentido ese, de que a mí ya pensaba que me iba bien y al final lo he mejorado mucho con el programa. Si hubiese iniciado hace 5 años, pues no me quiero imaginar cómo estaría ahora. Al final, si estás empezando, pues es el lugar para que te lleven de la mano a que puedas vivir de la nutrición. Y si ya estás iniciado, como era mi caso, pues bueno, es el lugar que te lleven a la mano a seguir creciendo. Es lo único que podría decir. Totalmente. Pues Antonio, muchísimas gracias. Primero por ser un alumno tan bueno en Focus y luego pues por ser la persona que eres. Y nada, como llevas 4 meses, nos seguimos viendo las caras en el programa y mil gracias por estar aquí. A vosotros, muy gracias de verdad por el trabajo que estáis haciendo, y ya te digo, el valor que tiene en lo que es el acompañamiento, que no, ya no hablo del programa, porque el programa, bueno, tiene su valor económico, porque el contenido que dais vamos, una maravilla, pero el valor de acompañamiento que ofrece el programa, de verdad, lo digo de corazón, se lo dije a Alberto el otro día, para mí es muy importante, porque ya digo, yo soy una persona que estoy acostumbrada a hacer bastantes cursos, y al final sí te quedas con tu casa con un contenido muy poderoso, pero dices, bueno, muy bien, me has dado una herramienta, pero ¿y cómo la uso?
o cómo la aplico yo en mi caso, o si la estoy aplicando, bueno, empiezo a aplicarla y veo que estoy tropezando y me he caído y yo digo, ostras, pues esto ya no es para mí. De esta manera, pues bueno, el acompañamiento hace que donde te caes tenga siempre una mano que te levanta, oye, intenta hacerlo de esta manera, oye, intenta hacerlo de aquella manera, oye, cuando tienes dudas, pues, tienes una persona que te está 24 horas prácticamente solventando. Si no lo solventa Raquel, lo va a solventar Alberto, y si no lo solventa Alberto, lo va a solventar Antonio, y si no lo solventa Antonio, pues es porque ya se ha solventado antes en el grupo de antiguos alumnos. Yo personalmente no soy una persona que pueda tener tanto tiempo para eso, pero veo como los compañeros al final se nutren también mucho entre ellos. Y eso está genial, porque no solamente tienen el apoyo de los mentores, en este caso vosotros tres, sino también que hay gente que va mucho por delante a nosotros. O sea, hay otros compañeros que van, que lo que tú estás haciendo ahora ya lo han hecho en otro momento. Entonces eso también es un punto de valor al programa, porque vas a estar en contacto con gente que ya ha hecho tu camino. No a lo mejor como en este caso Antonio, dice, hasta que Antonio hace ya 7 años que ha pasado por donde yo he pasado. Genial, pero es que tienes otro compañero que está pasando ahora mismo por donde tú estás pasando, o va simplemente por la etapa delante a la que tú estás. Entonces, al final, esto también es un apoyo. Así que nada, muchas gracias y nada, estoy realmente contento con el trabajo que estáis haciendo. Me alegro muchísimo. Y la verdad que sí, que el tema del grupo, además que te motiva cuando empiezas a ver los resultados de los compañeros, oye, he vendido este programa a este precio, he vendido mi programa de 10 meses, que es el más largo que tengo, a tal precio, eso te motiva mucho. Y además que se genera ese sentimiento de comunidad, y yo creo que entre que tener el mentor, y que es Antonio, y ahí el acompañamiento de nosotros, y luego tener esa comunidad que se crea, es que yo creo que es un valor incalculable, la verdad. Sí, sí, no, totalmente, que es, por eso digo que no lo considero, en ningún momento lo he considerado ni he hablado de gasto, porque el valor que te aporta, eh, es que no se puede calcular, porque ya te digo, no hay precio que pague a tener un servicio de 24 horas de duda. O sea, que creo que no lo hay, creo que no lo paga. O sea, que tú tengas una duda, la pongas en un grupo y esa duda se te resuelva al instante. Ostras, eso es donde está, o sea, eso donde se ha visto. No, yo realmente ya digo que estoy acostumbrado a hacer muchos cursos y bueno, lo puedes tener, es verdad que yo he hecho cursos y he tenido al final el apoyo y tal, pero no un apoyo como Antonio. O sea, no un apoyo como el otro día mismo estuve viendo una clase, hace 2 días, dijo Antonio, voy a poner una clase de tutoría. Pero vamos, yo miré a mi mujer y dije, pero vamos, este hombre, ¿cómo va a poner encima? O sea, después de todo lo que está haciendo, después de todo lo que está aportando, después de todas las dudas, va a poner una clase de tutoría. Es que es de loco. Tú te pones a buscar un mentor y es que lo que vale el programa Focus, te lo cobran en 2 mentorías. Y es así, y te cobran 2 mentorías y venga, aplica tú todo lo que te ha dado y ya es tu camino, ¿no? Entonces te coge con la manita y te está llevando, o sea, es brutal, es brutal. La verdad que se aporta muchísimo más de lo que se promete, que al final también, Totalmente, también es muy interesante. Se promete una serie de totalmente, clases y acabamos haciendo el doble, porque quedáis totalmente, satisfechos, contentos y sobre todo con las dudas resueltas. totalmente, totalmente. Pues nada, Antonio, cerramos aquí, que tengo otra entrevista con Andrea, si alguien no está viendo, que se quede. Y mil gracias, Antonio, seguimos en contacto y muchísimas gracias de nuevo. A ti, un abrazo. Hasta Hasta ahora. luego. Adiós.